Amigos, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya lo veis, que estamos de celebración, porque ya hemos hecho el programa 500 y llevamos 13 años en los que nuestro padre y nuestra madre han intercedido para que aquí viniera gente, para que les entrevistáramos a través del satélite a distancia. Y a ver, han sido testimonios de todo tipo, donde se ha visto la mano del Señor siempre y el acompañamiento y cómo la gente vivía bajo el manto de la Virgen. La verdad que ha sido precioso y bueno, pues que vamos a compartir hoy este programa con vosotros y bueno, os vamos a ir mostrando un montón de cositas. De momento vamos a ver todos los cambios de plató que ha habido por aquí. Venga, lo vemos. Pues digo, el horario, esto es un horario de una monja, te levantas y ya laudes y luego rosario y luego bien, película, pues no, es una película de santos, no sé, entonces sí que me ha costado eso mucho en cierta edad, ¿no? Hay algo que no funciona, ¿no? Entonces siempre la culpa la tiene el otro, Y entonces yo, delante de Jesús, me miré a mí y me vi como un niño pequeño. Me vi que estaba yo como de primera comunión, y entonces me vi que yo no tenía esa capacidad de amar. Entonces, yo ahora que tengo hijos, lo sé explicar mejor, porque yo a mis hijos les digo, ¿quién quiere a la mamá? Y todo el mundo dice, yo. Digo, ¿y quién quiere ayudar a la mamá a quitar un plato de la mesa? Ninguno. Porque es un amor de niño, ¿no? Es un amor que tiene que crecer, que ser madurado, que ser... Pero yo estaba con 24 años, como mi hijo ahora de 8. Entonces ahí empezó un tiempo extraordinario, ¿no? Porque fue un cambio total. Entré en mi habitación, he puesto el tele y había el mismo sacerdote, el mismo dedo, con el mismo mensaje. Si tú no cambias tu vida, tú vas al infierno. Y en este momento me tocó tanto mi corazón que yo caí en el suelo llorando. Mira, en este momento yo tenía pelo largo hasta aquí, ¿no? Estoy llorando como una Magdalena. Señor, no quiero ir al infierno, Señor, yo no quiero ir al infierno. Te prometo, voy a confesarme y ir a misa. Lo importante no era ir a clase, íbamos a clase, pero lo importante era lo de después, pues ir a la cafetería, jugar a las cartas, preparar la fiesta del sábado. Y cuando llegaba el sábado, pues íbamos de fiesta y lo pasábamos bomba, lo pasábamos muy bien. Además en las fiestas de veterinaria tenían mucha fama en Zaragoza y conocías un montón de gente, pero todo era pues bailar y beber y luego pues ir a casa muy tarde. Vale, y cuando tú llegabas a casa, por ejemplo, no sé, ¿qué sentías en tu interior? O sea, ¿te reconocías? ¿Habías llenado huecos en tu corazón con todas estas juergas o todas estas cosas? ¿Qué palpitaba aquí dentro? Sí, la verdad es que mal, muy mal. Porque llegabas a casa y lo que dices, te mirabas al espejo y decías, ¿quién eres, no? ¿Qué haces con tu vida? ¿Por qué gastas así tu vida tan frívolamente y qué te queda? Es que no me quedaba nada. Yeah. Porque te quedabas pues sin menos dinero, sin haber dormido, al día siguiente muy mal cuerpo y encima pues con el sentimiento ese de culpa, de estar perdiendo el tiempo tantos días y tantas semanas y entonces te quedabas muy mal, sentías un gran vacío. Si debo contar como una anécdota. Sí, anécdotas. algo que sea más gráfico quizás para los jóvenes que nos están viendo. Sí. Sí, cuéntanos. Bueno, la primera, cuando yo tenía 16 años, yo creo, estuve en mi primer accidente de carro. Una noche salí con algunos amigos y fuimos a una fiesta que por ahí con unos chicos que no conocí y lo que pasó es que no podíamos entrar a la fiesta y ya había tomado mucho en la noche, esta noche. Y yo estaba manejando, siempre estaba manejando yo, no sé por qué, pero estaba tomando mucho esta noche y volvimos a casa y estaba haciendo como muy tonto en la carretera. Sí, Vale. Y entonces entre 1 kilómetro de mi casa traté de hacer una vuelta y perdí control del carro y del coche. Sí. Y con 4 otros chicos en mi carro hemos chocado contra un árbol y destruí el carro y tuvieron que venir también la policía y me dieron una etiqueta y es como cada vez que algo así pasó en mi vida, algo que yo fallaba un montón de veces
pero es como no entraba en mi cabeza. Yo tengo una cabeza tan dura que nunca entraba en mi cabeza. En la misma noche regresamos a casa y cuando mi madre ya dormía, después un montón de emoción seguro, tuvimos que ir y despertarla y decir que yo he chocado mi carro y ella venía llorando y gritándome. Cambio de platós y cambio de vidas. ¡Qué vidas, madre mía! Vamos a ver cómo ha intercedido el Señor en estas vidas, en estos testimonios de nuestros maquinistas. ¿Sabías, a pesar de todo, de la existencia de Dios? ¿Tenías algún tipo de relación con Dios? No sé, ¿tenías alguna idea? ¿Te comunicabas? Creo que siempre sentía que había algo más, que hay un Dios o hay algo, pero nunca me pregunté nada sobre ello. Nunca hablaba sobre ello. Creo que tenía ese presentimiento, pero nunca lo seguí, nunca lo intenté. Todas las cosas espirituales me parecían vulnerables. Creo que porque mi madre murió y mi abuela me decía, habla con ella en tu corazón y cosas así. Y creo que era algo demasiado como vulnerable. No sé, no quería entrar por allí. Y en el noreste hay una epidemia muy grande de heroína, especialmente ahora. Estaba por todas partes. Y cuando en el pasado yo pensaba en la heroína, pensaba, Dios mío, ¿heroína? ¿Quién la utiliza? ¿O agujas? ¿Quién utiliza agujas? Y un día de repente estaba con una mujer y me dice, aquí tienes una aguja y una bolsa de heroína. Y fue como, dije, bueno, no parece tan malo. Y lo hice. Eso fue todo, eso fue el momento clave. Después de esto, mucho peor. Y bueno, nosotros vivíamos en el orfanato y eso es como una jungla en la cual básicamente sobrevive el fuerte. ¿Cómo fue tu adolescencia? Pues mi adolescencia empezó bastante mal. O sea, porque además yo en casa, mis padres tenían mucha disciplina. Yo vengo de una familia militar, mi madre es profesora, entonces hay disciplina a saco. Lo que pasa es que, claro, yo veía que todos mis amigos salían hasta las tantas y yo tenía que volver a las 11 o 12 de la noche, no podía quedarme. Y entonces empecé a escaparme de casa, empecé a desaparecer, o sea, desaparecía a lo mejor 5 o 6 días, una semana, con el móvil apagado, o sea, todo el mundo buscándome y nadie sabía nada de Dimitri y Dimitri solo estaba de fiesta, que es lo que pensaba. Yo a los 8 años de edad, tengo 8 años cuando mi hermana de 14 años abusa sexualmente de mí. Tengo 9 años de edad cuando jóvenes de 13, 14, 15 años pues abusan sexualmente de mí. Yo tenía 10 años cuando veo a mis papás tener relaciones sexuales, a mis hermanos tener relaciones sexuales. A los 10 años, 11 años yo veía pornografía porque mi papá tenía pornografía y mis hermanos tenían pornografía. Entonces yo ya era un niño sexualizado debido a que a los 10 años, 11 por mucho, yo ya tenía el problema de la masturbación, de ese problema y pues obviamente pues el trastorno sexual. Para hacer un maleficio real, para hacer que suceda la magia, necesitas de la repetición, intención y presencia demoníaca. Así que la gente que juega está intentando hacer maleficios de Harry Potter diciendo «Jo, yo intento hacer esas cosas y no funciona. Obviamente son falsas». Pues eso no es verdad. Eso es una situación de «bendito sea Dios porque no hay ningún demonio presente». Porque yo también he hablado con chicos que dicen que funciona siempre que lo intentan, lo cual asusta mucho, porque significa que ese chico tiene un demonio presente. El problema con esto es que cuando yo tenía 15 años ya tenía una larga lista de cosas malas que había hecho ya. Suelo terminar diciendo que ya desde entonces yo había roto todos los 10 mandamientos, incluso el asesinato. Increíble, ¿verdad? Pues esto no es nada. Inclusive han pasado por aquí algunos famosos para demostrar que el Señor y la Virgen andan detrás de ellos también. Vamos a verlo, venga. Entonces fui a la universidad Grove City College y en el tercer año me veía desafiada por los retos de Scott Hahn y algunos más. ¿Dónde en la Biblia dice que la mujer puede ser ordenada? Y tenía muchas luchas porque nadie me había interpelado antes así.
Mi padre era pastor en una denominación protestante liberal y él, como evangélico, creyente de las Escrituras, era feliz porque yo quería ordenarme. De hecho, me animaba porque quería tener más mujeres tradicionales y no tantas mujeres liberales como había en el seminario en aquel tiempo. Entonces, a ver, entiendo que eras muy joven todavía cuando empezaste a trabajar en Planned Parenthood. Fuiste subiendo poco a poco posiciones. ¿Cómo te sentías tú? Cuando empecé a trabajar en Planned Parenthood, solo pasaba consulta a las pacientes. Pasaba consulta para la ayuda sanitaria, para exámenes anuales, pruebas para el pecho, revisiones, cosas así. Y yo creía que estaba ayudando a las mujeres. Creía que estaba haciendo lo correcto ayudando a estas mujeres. Y en mi mente pensaba que el aborto es como un mal necesario. Me llamaron dentro y mi trabajo era sujetar la sonda de ultrasonido en el abdomen de la mujer durante el aborto. Y así el médico podía ver al niño en la pantalla. Y yo recuerdo que lo vi con horror. Vi ese bebé de 13 semanas. Cuando el aborto empezó, vi cómo ese bebé intentó huir del instrumento de aborto. Ese bebé estaba luchando y esforzándose por vivir. Yo estaba escandalizada y no podía creer lo que estaba viendo. Había creído por tanto tiempo que ese tejido no era nada, que era algo para tirar, que no importaba, que no había nada de humano allí. Digamos que durante muchos años, yo lo veo ahora así, veo como si mi vida hubiera sido una autopista con varios carriles paralelos. En un carril, el del trabajo, junto a ese, el de la diversión, junto a ese, el de la fe. Y no se tocan unos con otros. Yo tengo mi vehículo y ahora voy a trabajar y por tanto no voy a divertirme ni voy a rezar, voy a trabajar. Ahora voy a divertirme y por tanto pues ni voy a trabajar ni estoy rezando. Ahora estoy rezando, pues. Y entonces hay un día, hace unos 10 años, en que las líneas discontinuas que separaban cada carril se borran, desaparecen. Y desandar. Aquí va a haber 3 carriles, no va a haber uno solo. En el único carril de tu vida puedes hacer todo. Puedes trabajar, divertirte y amar a Dios y amar a los demás. No puede haber carriles paralelos. María, ¿has llegado a burlarte de la fe? ¿A reírte de aquellos que la viven como cristianos, quizás? Sí, me he burlado de la fe. Yo me he burlado de la fe mucho de adolescente. Me reía de las amigas que tenía en el colegio que eran creyentes. Sobre todo, no sé por qué, mi corazón tenía un odio especial a la gente del Opus Dei, cuando era por ignorancia, y por estupidez y por ignorancia absoluta. Hoy puedo decir que a mí de los sacerdotes que mejor me han confesado en mi vida han sido los de la obra. Sí. Sé que San José María Escrivá es un santo, es un santazo. Sus escritos me encantan, no pertenezco a la obra, yo siempre digo que soy parroquia de barrio, yo soy una hippie, o sea, aquí donde me ves me han llamado de todo, Beatorra, me han llamado de todo, Beatorra sexy, Beatorra hippie, es verdad, soy un poco hippie, pero soy una enamorada de Cristo y yo al barrio donde tenga una parroquia, aunque sea la parroquia más pobre o más despeluchada de España, yo ahí me siento en casa, porque donde hay un sagrario con una forma consagrada, ahí está Cristo y ahí voy a estar yo. Entonces a mí me gusta toda la Iglesia en general, todos los movimientos me atraen, a todos los respeto y a todos los amo muchísimo, con sus defectos y con sus virtudes. Musulmanes, ateos, protestantes, budistas, bueno, todo tipo de gente. El Señor siempre sale a buscar esa ovejita perdida que hay por ahí. Vamos a verlo. Antes de los 18 llegaste a ser imán, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue este proceso? Pues para nosotros, para hacerte musulmán maulana, tienes que estudiar filosofía y teología. De filosofía tienes 5 años, o casi. En estos 5 años estudias metafísica, epistemología, lógica, los clásicos, etc.
y también la lengua árabe. Y en segundo se estudia teología. Teología comprende primero Moktefer y después Motowel. En Motowel vas a estudiar teología, teología moral, teología coránica, sharia, derecho y demás. Si todo te va bien, terminas en 10 años, pero algunos terminan en 12. Pero lo normal es terminar en 10 años los estudios. Terminé mis 10 años de estudios en ese colegio árabe que se llamaba Collège de Jerusalem l'Islam y la Arabia, que está en el sur de Kerala, y allí es donde estudié el Santo Corán y las obras del profeta Mahoma, y allí fue donde recibí todas las enseñanzas islámicas. ¿Naciste en una familia católica? No, nací en una familia taoísta y budista. Crecí con las tradiciones familiares donde ofrecíamos cada día oraciones con palos de incienso y cosas así. Oraciones principalmente por la familia. De esa manera me sentía protegido por los dioses tradicionales. Después conocí a mi esposa Marta, que era católica. Como salía con ella, la acompañaba a misa y me fui dando cuenta de que muchas de las oraciones que se ofrecían en la iglesia eran por la comunidad y por la propia iglesia. Eso era algo diferente para mí. Me gustaba, me hizo abrir los ojos. Me gustaba. Yo soy alemán y suizo porque nací en Berlín, pero después crecí en Suiza. Mi familia no eran miembros de la iglesia. Todos mis antepasados, desde el padre de mi abuelo, dejaron la iglesia en 1900. Así que no estaba en mis planes realmente ser un monje y menos en una comunidad católica. Una cosa es descubrir cómo fue tu pasado, de dónde vienes, y otra cosa es convertirte en una líder pro vida y encima a nivel internacional. ¿Por qué empiezas este camino? ¿Por qué empiezas a dar este testimonio? Durante muchos años luché con preguntas trascendentales a nivel del mundo, del tipo ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi valor, identidad y finalidad? Crecí en un hogar judío secular. Hice 5 años de escuela hebrea 3 veces a la semana. Hice el Bat Mitzvah, pero en nuestro hogar Dios era irrelevante. Mis compañeros me recordaban que yo realmente no era una del pueblo escogido de Dios. Yo realmente pensaba que conocer a mi madre biológica me ayudaría a entender quién soy y por qué estoy en el mundo. Pero en cambio fue mucho peor. Madre mía, ¿y qué decir de la nueva era? ¿Cuántos invitados e invitadas hemos tenido aquí seducidos por la nueva era? Cuando, no sé, entiendo que igual buscaban la verdad, pero la verdad solo hay una, solo es el Señor. Uno y trino, es nuestro Dios. Bueno, pues empecé leyendo filosofía, Platón, Aristóteles, Nietzsche, pero luego fui introducido a unas creencias que parecía que esto era la verdad, porque básicamente eran creencias que traían partes de muchas religiones, verdades de muchas religiones que ahora se llama la nueva era. Entonces, como que parecía, muchas veces estás conduciendo y ves un sticker atrás de un coche que dice coexist, y coexiste, y ves diferentes iconos de diferentes religiones, y como que todo el mundo tenemos que ser un mundo, que todo el mundo es uno, y cualquier creencia tiene que ser válida, que si tú realmente sigues la creencia que tengas, lo más profundo que puedas y lo más intenso que puedas y lo más verdadero que puedes vivir esa religión, esa creencia, vas a llegar a Dios, que todo el mundo llega a Dios. Entonces, yo empecé a involucrarme en grupos que tenían esas creencias y al final empecé entré en un grupo que
la maestra te enseñaba a curar a las personas entrando en los chakras y los centros energéticos de cada persona. Buscas la autorrealización, buscas la felicidad y claro, están las redes sociales, que es todo un mundo, ¿no?, que se te abre. Y en la búsqueda de información, pues uno empieza a experimentar, ¿no?, lo que llamamos la nueva era. Y bueno, todo esto totalmente alejado de lo que es el cristianismo o el catolicismo. Yo sí que creía en la figura de Jesús, de la Virgen, de San José, pero nunca me había leído la Biblia ni el Evangelio. Era como, no sé, yo la Iglesia Católica es que tenía desconocimiento absoluto, nunca había asistido a una misa. Solo había ido en bodas y en comuniones y en bautizos, pero yo nunca había asistido a una misa y tenía total desconocimiento, ¿no?, de lo que se hacía en la misa. Y nada, pues entonces la nueva era, ¿no?, es muy amplia, tienes muchos caminos para elegir el que más te convenga y bueno, pues yo empecé a hacer meditaciones, que hacíamos meditaciones de todo tipo, ¿no?, desde budismo, hinduismo, chamanismo y estuve así como 2 años. En una noche de tragos estábamos unos amigos en El Peñol, un municipio en Antioquia, en mi pueblo, y estábamos todos tomados y a las 5 de la mañana estábamos muy aburridos. Ya como, esto ya no, qué pereza. Y empezaban a contar, bueno, pero dejen la bobada, contemos historias de terror. Entonces por allá un muchacho contó unas historias. Y un muchacho dijo, uno de mis amigos dijo, a mi casa va un señor que habla con los ángeles. Yo, ¿con los ángeles? Y yo, ¿cómo así? Sí, cuando el señor va, las manijas de la puerta se mueven. Yo, ¿qué es esto tan raro? ¿Qué señor tan extraño? Pero yo me interesé mucho en ese momento y fui donde el Señor. Y tuve una empatía muy fuerte con Él y me enseñó a hacer todas estas cosas oscuras. Entonces me empecé a contactar con los maestros ascendidos, a salirme del cuerpo, a leer el aura, porque eso es un supermercado, eso es de todo, eso es una mezcolanza que no tiene doctrina, no tiene fundamento. Entonces uno empieza a hacer un reguero de cosas. Entonces que a leerse las cartas, que a leer... No me acuerdo bien de todas las prácticas porque yo también le pedí al Señor que me da la gracia de olvidarlo. Empecé a meterme con los de Reiki, con los de yoga. Incluso algunas me hicieron algo que se llama la carta astral, porque ellos creen que uno tiene un destino y que ese destino se va a cumplir en uno por las energías y por los astros, dependiendo de cómo estén determinados. Entonces, según esa carta astral, yo estaría en este momento en la India y estaría de yogi. Pero vaya que se equivocaron, estoy anunciando a Cristo muerto y resucitado. Siempre os lo digo, siempre, cuando me despido de vosotros siempre os digo que qué grande es el Señor, qué grande es porque nos busca, bueno, pues nos puede buscar en la parroquia, nos puede buscar en el trabajo, en algún encuentro, no sé, en el grupo de amigos, quizás en un sacerdote, en una religiosa. El Señor va detrás de nosotros. Nosotros a veces huimos y otras veces nos quedamos. Realmente nos tenemos que quedar. Así que aquí estamos, nos quedamos con el Señor y bajo el manto de nuestra Madre, la Virgen. Amigos, familia, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mira que me repito, y por celebrar estos 500 programas con nosotros. Muchísimas gracias. Y nada, nos vemos en el siguiente. Gracias.